Bendito Dios, gracias te damos este día por la oportunidad que nos das de buscar tu presencia. Oh Espíritu hermoso, maravilloso, danos sabiduría, entendimiento, discernimiento para poder escudriñar tu palabra y que sea a través de ella, Señor, que nuestra vida sea edificada, la vida de tu iglesia. Gracias por tu presencia, con tu continuo caminar entre tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues, amada familia, hoy vamos a continuar hablando sobre el bautismo, especialmente el compromiso que adquirió uno cuando decidió bautizarse. Para ello vamos a utilizar la cita bíblica de Marcos 1, versículos 9 al 11. Aquí Jesús viene de Nazaret y es bautizado por Juan, que termina su misión de preparar al pueblo para la venida del Mesías. Enseguida Jesús, recordaremos que al terminar de ser bautizado, inmediatamente es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Dice la Escritura, versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu, como paloma, que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La pregunta que surgiría es: ¿qué significa ser bautizado? Sabemos que ser bautizado es sumergirse, es una manera de manifestación pública de tu convicción de seguir a Jesús, de decidir renunciar a tu vida pasada, a tu vida pecaminosa, a la carne, para morir y entonces al salir del agua haber dejado sepultado a esa vieja criatura, esa vieja persona, esa naturaleza, para nacer en una nueva criatura. Así que, ¿qué es lo que pasa ahí cuando llega Jesús al Jordán para ser bautizado por Juan? Y digamos que de esta manera mostrar pues que desea consagrarse plenamente al servicio de los demás a partir del amor del Padre. El bautismo entonces es una manera de superar la muerte y vivir para servir a los demás. El bautismo de Jesús nos da mucho hilo para analizar. Es complicado entenderlo por diferentes interpretaciones que se han dado a través de la historia. Hay, denominaciones, religiones, doctrinas, quienes argumentan que a partir de la forma del bautismo, solamente este deberá de ser para los adultos. Otro argumento pues es que el bautismo debe ser por inmersión exclusivamente, excluyendo el bautismo por aspersión o infusión u otra forma, ¿verdad? Personalmente pienso que debemos ir más allá de las formas y buscar lo esencial. ¿Es entonces un rito que debe ser olvidado por ser obsoleto? Pues no, definitivamente no. Esto me indica que si el bautismo es un rito para recibir solamente miembros de la iglesia, entonces no estamos creciendo como discípulos. Porque hay un mandato del Señor Jesús de ir, predicar a todas las naciones y de bautizarlos y hacerlos obedecer. Entonces, ¿debemos olvidar el rito bautismal? Claro que no. Debemos de tomar en cuenta su sentido para afirmar nuestra vocación de servicio, que a partir de este bautismo debemos desempeñarnos con mayor fidelidad. De acuerdo a la lectura que hicimos, pues sabemos que Juan bautizaba como una expresión de arrepentimiento por los pecados de injusticia. Bautizarse con Juan significaba morir al pasado de injusticia. Surge esa pregunta:
Entonces Jesús debía morir a su pasado de injusticia. ¿Qué pecados debía confesar Jesús? Jesús, al bautizarse, no ve un pasado, sino un futuro renovado por el Espíritu. Jesús no tiene que confesar pecados, porque no había pecado en él. Entonces, ¿qué debemos descubrir en el bautismo de Jesús? Con estas cuestiones, pues descubrimos que hay una tensión entre Juan y Jesús. ¿Por qué digo esto? Primero, hay un signo cualitativo. Cuando dice, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Juan, con una visión profética, ha dejado el templo como lugar sagrado y ahora convierte el desierto en un espacio comunitario. La decisión migratoria de Juan habla del sentido de su misión: proclamar al Mesías, quien transformará los corazones estériles en corazones fértiles en justicia. Otro punto que aparece de tensión está en el sentido de dignidad. ¿Qué es lo que dice Juan? Yo no soy digno ni siquiera de atar las correas. Recordemos que Juan bautizaba en el Jordán, ahí donde fue arrebatado Elías por el carro de fuego. Eso lo puede leer usted en el segundo libro de Reyes 2:11. Juan no actúa como un servilista únicamente, sino que está consciente que su vocación es de servicio. Así que él es quien prepara el camino de Jesús, el camino del Mesías. Por último, Marcos pues destaca la diferencia de las actividades. ¿Por qué? Porque son bautismos diferentes. Juan bautiza con agua. Jesús bautizará con Espíritu. El Espíritu transformará los corazones, de ser corazones de piedra a corazones sensibles. Jesús vemos que deja el templo, lugar sagrado, para dirigirse al Jordán. Va a esas sucias aguas llenas de hombres supuestamente repugnantes, ¿verdad? Hombres que eran pecadores, y llega ante el profeta Juan, este hombre que repulsa los ritos del templo porque han sido mediatizados por las autoridades religiosas. Juan, este varón desalineado, tosco, desgreñado, ¿verdad? Imagínenselo con su vestimenta de pieles. Profeta que no cuida su imagen para atraer a la gente. ¿Por qué Jesús entonces se dirige al desierto en busca de Juan? Como vemos, Juan se rodea de personas, pues para muchos indeseadas, para esa sociedad burguesa de su tiempo. Personas indeseables. Los esclavos, inclusive los militares, y personas pecadoras para ellos. Ahí está Juan, con los canallas, con los borrachos, con los transgresores de la ley mosaica. ¿Pero qué cree? Con ellos llega Jesús y quiere identificarse. Por eso el Padre afirma: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Porque, amada familia, Jesús ha venido de lo privado a lo público, de la centralidad a la marginalidad, del formalismo a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Pues lo esencial es hacer la voluntad del Padre. Así que, por tanto, amó Dios al mundo, ¿verdad?, que entregó a su unigénito. Leyendo el libro de un pastor bautista, Harvey Cox, en su libro Futuro de la Fe, en la página 29, narra él cómo fue su bautismo de pequeño, y comenta que él fue bautizado a los 14 años, sin realmente comprender el sentido del rito de iniciación. También pues menciona que años más tarde entendió lo que significaba realmente seguir a Jesús. Y así pasa con muchas personas que deciden bautizarse por emocionalismo
o porque es un requisito de una iglesia. Otro amigo pastor me platicaba que pues él tuvo que casarse porque quería unirse a su esposa, que era bautista, y le pedían como requisito el pasar por las aguas. Entonces, pues vemos que en muchas iglesias no hay ese sentido de enseñar y de hacer responsables a los miembros, a los candidatos a bautismo, al compromiso que adquieren al hacer un llamamiento y cuando estas personas han decidido dar ese paso. Vamos a veces a las formas y dejamos a un lado la sustancia, el sentido. Y en este caso, pues Jesús entendió cabalmente su sentido. Marcos nos da diferentes significados que debemos de poner atención. El bautismo primeramente significa, pues, hacer la voluntad del Padre. El personaje de Isaías, recordará usted, el siervo de Yahvé, se dice de él: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. De igual manera, Jesús asume esta vocación. Traerá justicia a las naciones. Más adelante en el versículo 6, es llamado para la justicia. Yo, Jehová, te he llamado justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Qué es lo que ha pasado, familia? Pues hemos perdido nuestra vocación. ¿Hacemos la voluntad del Padre o estamos bajo la servidumbre de alguna institución religiosa? ¿O será que entendiendo que el bautismo significa pagar el costo que conlleva construir la justicia, lo hemos reducido a un simple rito que, pues honestamente, solamente incorpora a la iglesia para gozar de algún privilegio? Luego dice, cuando subía del agua. Otras versiones decía, cuando salía. Los biblistas nos dicen que habrá que cambiar el término salir por subir. Aquí hay un verbo muy interesante que dice anabainon. Anabainon es subir, no salir. Luego, aunque parece algo muy simple, pues tiene realmente un profundo sentido teológico. Bautizar, he dicho que significa sumergir, descender a la muerte. Jesús, después de ser sumergido, entonces de inmediato sube. ¿Por qué? Porque Jesús no es cautivo de la muerte. Jesús sube a la vida. Luego, pues nuestra vocación tiene que ver con la vida. Luego menciona la Escritura, vio abrirse los cielos. Lo que se abre, pues se cierra. Entonces el verbo que debe usarse aquí es rasgar. Oxionomenon. Oxiomenenon. El mismo verbo aparece también en Marcos 15:38. Recordará usted que dice que el velo del templo se rasgó. Los cielos fueron rasgados. El sello fue rasgado. Ahora el Padre tiene comunicación con los más despreciados de la tierra. Hay manera de llegar hasta su presencia. En el templo, pues ya no habrá más sacrificios por los pecados. Dios Padre puede escuchar ahora el clamor de los oprimidos, de los pecadores. Luego menciona la Escritura, vio al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esto me trae a la memoria en Génesis 1:2, ¿verdad? Donde habla del Espíritu, que como paloma pone su nido en el caos. Recordará que la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Y es cuando aparece el Espíritu para reordenar. Así el Espíritu Santo reordena tu vida. Viene a reordenar
tu vida de pecado, a darle un sentido diferente. Ahora, en Jesús hay una nueva creación. En Jesús tenemos una vida plena. Del Evangelio de Marcos 15:37 nos dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Recordará ahí en la cruz. Pero expirar no significa muerte, sino comunicar vida, aliento, espíritu. En Jesucristo tenemos vida y vida plena. Entonces, ¿cómo estamos comunicando nosotros como iglesia, como cristianos, esta vida? ¿O es acaso que comunicamos muerte en lugar de vida? Habría que analizarlo. Jesús, en su bautismo, decidió entregarse con el reino, ser luz a las naciones. Considero, amada iglesia, que debemos regresar a ese principio misionero. Ser luz a las naciones. Cuando Él vino, dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando Él se fue, nos dejó a nosotros esa encomienda. Ser luz del mundo y sal de la tierra. Porque se han acallado los gritos del Bautista. No hay confesión ya de pecados. Todos son santos. Todos cumplen los preceptos. No hay más ríos Jordanes. A veces solamente hay show y gritos histriónicos en las iglesias. Mis hermanos, también el bautizarnos nos ayuda para vencer el temperamento difícil o el mal genio de sí mismo. ¿Cómo controlar los impulsos de la carne? ¿Qué hacer para poder perdonar? Estas y muchas otras cuestiones pues involucran lo que le llaman el autocontrol, que para nosotros como cristianos sabemos que es un fruto del Espíritu llamado dominio propio o templanza. Cada uno de nosotros tiene que aprender a desarrollar y a pedirle a Dios que nos dé el dominio propio para poder tener ese autocontrol del comportamiento humano. Porque es imposible la práctica del mismo teniendo en cuenta que la carne siempre se opone al espíritu. Y sin la ayuda de Dios, honestamente es imposible que el espíritu prevalezca sobre la carne. Yo le hago esta pregunta: ¿cuántos matrimonios han sido deshechos simplemente por causa de una palabra mal ubicada en una hora difícil? ¿Cuántas son las personas que no se logran controlar y han hecho un pésimo uso de la lengua para herir y hasta matar el amor cultivado por tantos años? Sabemos que la palabra tiene poder y cuando la aplicamos mal, cuando ofendemos, cuando lastimamos, hay cosas que quedan en el corazón por siempre. La palabra sabia enseña. En Proverbios 16:32 dice la Escritura: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y esta es parte de la finalidad del bautismo: capacitar a las personas para poder dominarse a sí mismas. Normalmente las personas son invitadas a bautizarse en las aguas pues para cumplir un mandamiento bíblico. También muchos lo hacen pues por cuestiones de conciencia. Lo que la mayoría de las personas no percibe es el sentido del bautismo en el plan de salvación eterna. Así que la calidad de fe cristiana dependerá en gran manera de la calidad del bautismo en las aguas por el que se pasa. Cuando el bautismo en las aguas se realiza siguiendo las normas bíblicas, el resultado puede ser inmediato. Al subir de las aguas bautismales, el candidato comienza a vivir una vida nueva. Sin embargo, pues esto no siempre sucede así. Normalmente, el bautizado entra en las aguas o el candidato como un pecador seco y sale como un pecador mojado y nada más. Así que tal bautismo pues no tiene ningún beneficio práctico. En ese caso, la persona tiene que ser realmente concientizada y tomar el compromiso y la responsabilidad. Debe comportarse y comprometerse antes del bautismo. Los candidatos al bautismo
no deben bautizarse si realmente no tienen la intención de abandonar su vida pasada, la vida pecaminosa. La persona debe bautizarse si realmente está arrepentida de sus pecados y está determinada a no volver a cometerlos. Ahora bien, el Espíritu Santo pues conoce las verdaderas intenciones del corazón y de acuerdo con esto, pues Él actuará o no a la hora del bautismo. Ya que hay personas que se bautizan muchas veces y aún así viven como si nunca se hubieran bautizado. Y hay otras que en realidad son bautizadas única vez y esto ha sido suficiente. Porque sabemos que solo hay un bautismo, una sola fe y un solo Dios. Pero esto precisa tener efecto, un efecto visible, un efecto real. De lo contrario, pues no servirá para nada. Porque aunque pases por las aguas bautismales muchas veces, solo uno tendrá validez. Para que usted tenga una idea más acertada de esto, pues debemos recordar que los hijos de Israel tuvieron su bautismo, por decirlo así, cuando atravesaron las aguas por primera vez en el Mar Rojo. Pero también, 40 años más tarde, los hijos de aquella generación rebelde, pues también fueron bautizados en la travesía del río Jordán y al entrar a la tierra prometida. Así que, amada familia, el bautismo en las aguas no sería necesario si la conversión fuese seguida de la muerte física. ¿Cómo es esto? Pues es muy claro el ejemplo del ladrón redimido en la cruz. Jesús aún vivía y Él directamente perdonó sus pecados. En aquella oportunidad, pues el ladrón fue salvo en el último instante de su vida. Él no precisaba ser bautizado porque pues no había tiempo, la muerte era inminente. El bautismo capacita a los convertidos para vivir la nueva vida y mantener la fe mientras estén viviendo en este mundo. Además de eso diremos que pues el bautismo neutraliza las pasiones de la carne, posibilitándole al cristiano vivir en el Espíritu. Pues es imposible mantener la fe al día, satisfaciendo a la carne durante toda la semana y solamente ir el domingo a darle alimento al Espíritu. En la guerra entre las inclinaciones de la carne contra las del Espíritu, pues sabe usted que siempre lleva ventaja a la carne. El Señor Jesús nos alentó sobre el potencial negativo de la carne. Y solo existe un único medio de vencer la debilidad de la carne, eliminándola definitivamente a través del bautismo, a través del arrepentimiento, a través de la conversión genuina y que el Espíritu verdaderamente more en nosotros para que nos redarguya de pecado, para que nos aleje y nos dirija y nos conduzca por sendas de justicia y de verdad. El bautismo, finalmente, simboliza esta sepultura de la carne. Y vea cómo el apóstol Pablo pues trata este asunto con los cristianos romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, 3 al 6. Oremos. Amado Padre, permíteme escuchar aquellas palabras que dirigiste a Jesucristo, tu Hijo amado, a cada uno de los que han
entregado su vida a ti, a los que te seguimos, Señor, a los que anhelamos tener una comunión profunda. Este día tú nos dices, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Así que, Señor, permíteme estar muy cerca de ti, cerca de tu causa, de los proyectos de tu reino, amar la vida y construir la justicia. Padre, quiero adorarte en silencio, en reverencia, sin aspavientos. Deseo y anhelo pasar la vida haciendo el bien y ayudando a mis hermanos y hermanas en opresión. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu paz y de tu amor. Que nuestra vida tenga un nuevo sentido. Que nuestra vida cada día, Señor, tenga el anhelo de buscarte, de conocerte, de amarte y de alcanzar algún alma para llevar a los pies de tu Hijo Jesucristo. Amada familia, que Dios les bendiga. Sigamos trabajando para la extensión del reino con gozo y con alegría. Hasta que nos volvamos a escuchar, la paz de Dios sea contigo, con tu familia. Shalom.